Bueno, vamos a seguir. Este es el cuarto vídeo y nos habíamos quedado justamente aquí en el trienio bolchevique, ¿verdad? Habíamos dicho que había terminado la Primera Guerra Mundial, que Eduardo Dato estaba muy contento él por cómo había capeado la crisis parlamentaria y la crisis social. Se había encontrado una huelga general revolucionaria dura y la había reprimido también de forma dura. Y se encontró con la mala noticia, él, claro, de que se acababa la guerra mundial. Para él, para España era una mala noticia, puesto que el chollazo económico de la neutralidad se nos termina. Y os digo que hay una pequeña crisis económica entre el 19 y el 22, del parón de la economía de tanto de Francia, de todos los países, y de los miles de soldados que vuelven de la guerra, van al paro. Es una época chunga. Hasta que lleguen los americanos con el dinero y empiecen otra vez a prestar dinero en grandes cantidades, no se levantó cabeza. Y además hay una cosa más. Hay un nuevo suceso que está llamando la atención a la fuerza de izquierda. Para la gente de izquierda es una esperanza, mientras que para la gente de derecha y la burguesía es pánico lo que está dando esto, ¿eh? O sea, la revolución rusa tiene un sentimiento en Europa de la mitad de Europa la adora, la ve como un modelo a seguir, la otra mitad lo ve como el infierno. O sea, la revolución rusa va a aterrorizar a la burguesía europea, ¿eh? Y va a llenar de esperanza a la izquierda. También porque esa izquierda no sabía de verdad lo que estaba pasando en la revolución rusa. Una cosa es la revolución rusa de verdad y otra cosa es la idea que la gente de izquierda de España, de Francia o de Estados Unidos tenían de lo que estaba pasando en la revolución rusa. Si hubieran sabido lo que estaba pasando de verdad en la revolución rusa no habrían estado tan esperanzados. Aquí me filtráis, ¿no? Aquí me filtráis que ya sabéis cómo las gasto yo y dice, ya está el abuelo que se le baja. Bien, vamos a hablar un poquito aquí de una cosa. Tengo que irme poquito por la luna Valencia, ¿no? Tenemos que hablar de qué está pasando en Europa en esta época, porque va a influir mucho en la historia de España. Por suerte para todos, vosotros aprobasteis cuarto de la ESO con unas notas magníficas y por supuesto esto que os voy a contar lo sabéis, pero vamos, lo sabéis perfectamente, ¿verdad? Claro, Pablo, menos mal. Señores, evidentemente sabéis que este tío de aquí es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que es el líder de los bolcheviques. El nombre de trienio bolchevique le viene por esa gente. Es el líder de los bolcheviques que han hecho la segunda revolución rusa. En Rusia hubo dos, Pablo. En Rusia hubo dos revoluciones, una en febrero, que creó el gobierno provisional de Kerensky, y luego la revolución de octubre, el 25 de octubre de 1917, que es la que lleva al poder a los bolcheviques. Bueno, en verdad lo que lleva es una larguísima guerra civil que dura hasta el 22. Pero digamos que en una parte importantísima de Rusia van a mandar los bolcheviques, que luego serán el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Esta gente son de ideas marxistas duras. O sea, el marxismo, tal y como lo he explicado hoy en clase, con lo de la dictadura del proletariado y todo ese rollo del totalitarismo, de la economía planificada y de la prohibición de la propiedad privada, de los medios de producción de riqueza, aunque Lenin tuvo que meter el NEP, pero eso no me quiero meter, no, olvidadlo. Marxistas duros. Una cosa, a partir de ahora los marxistas duros, los marxistas revolucionarios, les vamos a llamar comunistas, por el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Por el contrario, a los que no son revolucionarios, a los seguidores, digamos, marxistas. Es que si no eres revolucionario no puedes ser marxista. Eso es una contradicción, porque Marx era revolucionario. Pero a los que siguen estas ideas, pero no son tan partidarios de la revolución y se creen un poquito más lo de la democracia y demás, les vamos a llamar socialistas. Entonces, digamos, los más duros van a ser los comunistas y los más tibios, los niños buenos, los socialistas. Pues Lenin. Aquí tenéis Lenin dando discurso. Este que está aquí es Lev Davidovich Brostein, es Trotsky, su mano derecha. No se le ve la mano porque tiene una pistola escondida aquí detrás. Le está cubriendo la espalda aquí a Lenin. Pero es que no es solo Rusia, ¿eh? Es que no es solo Rusia, es que Alemania. En Alemania en 1919, terminando la guerra, está ya la revolución espartaquista. Los espartaquistas son los comunistas, Spartacus, lo veis aquí, son los comunistas alemanes. Sus líderes pues son Liebknecht y una mujer,
Rosa Luxemburgo. ¿Veis lo que opinan los comunistas de los parlamentos, ¿no? Y de la democracia parlamentaria? ¿Veis el golpe sobre el Reichstag, ¿no? Sobre el Parlamento alemán. Pues también se hace una revolución comunista en toda regla, ¿eh? Por cierto, están apareciendo los símbolos, los comunistas y la izquierda, sobre todo los comunistas, son expertos en símbolos, en propaganda. Hay símbolos que tenéis que reconocer. La estrella roja. Esta apareció en la Revolución Rusa con la hoz y el martillo, también de la Revolución Rusa. Y este símbolo apareció con la Revolución Espartaquista. Es el saludo de los comunistas. Se llama Rochfront, Frente Rojo. Y es saludo de comunistas. Os cuento lo que pasó en Alemania, dice Pablo. ¿Y este rollo de Alemania por qué nos lo está soltando? Pues porque es muy importante, hombre. Es muy importante y va a tener mucho que ver con la historia de España, ya lo veréis. En 1919 os cuento, la revolución espartaquista. ¿Veis? Los espartaquistas está la bandera de los comunistas alemanes, de los espartaquistas. Se llaman espartaquistas por Espartaco de Tracia, un esclavo que se rebeló contra la República Romana. Pues bien, en Alemania, como todos sabéis, en 1919 está la República de Weimar. En Alemania ha caído el imperio, ha caído el Kaiser Guillermo salió al exilio, y lo que hay es la República de Weimar, que por cierto tiene un gobierno socialista. Un gobierno de izquierdas, socialista. Por cierto, un gobierno bastante progresista. Ha dejado muy buen recuerdo este gobierno socialista con todas sus luces y sus sombras. Pues bien, y de pronto por una vez que la izquierda, es que esto es típico, esto es típico, una vez que la izquierda consigue el poder en Alemania, una vez que la izquierda, una cosa es que era el Partido Socialista Alemán, era un partido de masas tremendo, Estamos hablando de un partido que contaba sus afiliados por millones. Pues bien, una vez que la izquierda consigue el poder en Alemania, además en la República de Weimar, que es un gobierno y un estado, digamos, bastante progresista, hombre, para 1919 muy progresista, éramos mucho y parió la abuela, y le estalla una revolución de comunistas. ¿Os acordáis que siempre las fuerzas progresistas de matan entre ellas? Pues bien, le estalla una revolución de comunistas con el Liebknecht y con Rosa Luxemburgo. Por cierto, completamente desorganizada. Es muy curioso y muy difícil estudiar esta revolución porque es bastante caótica, Pero bueno, el caso que se enfrentan con una revolución comunista a tutti plan. De hecho, se proclama no solo en Berlín, la República Socialista de Baviera, vamos, hay muchísimas fuerzas de comunistas que se están levantando, diciendo, ha llegado la hora, es la revolución. Lo mismo que en Rusia, vamos a hacerlo todos. Los socialistas pues se asustaron muchísimo cuando vieron lo que se les estaba armando. ¿Y qué hicieron? Pues negociaron con sus compadres y hermanos de izquierda comunista. No. Llamaron a los Freikorps, a los Stahlhelm. A ver, esto lo tengo que explicar. Aquí sí que ya me estoy yendo un poquito, porque es muy curioso. Estos eran grupos de soldados que habían luchado en la Primera Guerra Mundial. Se les llama Stahlhelm por el casco, el casco de acero, que significa exactamente Stahlhelm. Y estos grupos de soldados habían formado una especie como de bandas, digamos que podrían parecer peñas, pero son peñas armadas hasta los dientes, de bandas, de especie de Freikorps, es una palabra muy antigua, grupo libre, cuerpo libre, de una especie de unidades militares privadas e independientes que siguen a un líder, algo muy típico de la edad moderna en Alemania, había muchos de estos, y estos soldados en paro se meten y se unen en esta especie de peñas chungas, muy chungas, muy chungas. Y entonces a esto a los que llaman, por cierto, de bastante extrema derecha, O sea, en el Stahlhelm y esas cosas es el campo abonado perfecto para que se siembre el nazismo. De hecho, el 12 de septiembre de 1919 es la primera vez que Hitler da aquel famoso discurso en la cervecería Sternekebrau de Múnich, es que están poniéndose la semilla del nazismo. Esto de... Me estoy yendo. Pero vamos, esto lo sabéis. Sí, Pablo, claro, todas las cervecerías de Múnich me las conozco muy bien. Bien, entonces, está gobernando
están gobernando los socialistas en la República de Weimar. Un gobierno, digamos que bastante progresista. A lo que había en Alemania, muy progresista. Y va y éramos mucho, parió la abuela y se encuentran con el Liebknecht y Rosa Luxemburgo y los espartaquistas que le hacen una revolución. ¿Y a quién llaman? Pues a los tíos de la extrema derecha violenta y militarista alemana que los armaron y cayeron sobre ellos como una jauría de lobos. Los espartaquistas fueron literalmente machacados. Vamos, Liebknecht, Rosa Luxemburgo y esa gente fueron fusilados y la revolución espartaquista fue literalmente ahogada en sangre. Ahogada en sangre. Esto es el típico tío de los Freikorps. ¿Veis el Stahlhelm? El casco de acero. El emblema de esta gente muy típico es la calavera con las dos tibias. ¿Veis? Este es un tanque inglés capturado que lo están usando. ¿Veis? Pero vamos, esto lo llevan, estos son de los Freikorps también. ¿Veis el emblema de esta gente armados por el gobierno? O sea, los socialistas han armado a esta gente de la ultraderecha violenta y asesina y reaccionaria para cargarse la revolución comunista. ¿Esto qué provocó? Pues os digo lo que va a provocar. El odio a muerte entre los comunistas. Bueno, no murieron todos. Luego el Partido Comunista fue legalizado, y hubo comunistas en la República de Weimar, muchísimos. Vamos, la República de Weimar os digo que es un gobierno bastante progresista. Y el Partido Comunista fue muy importante en la República de Weimar. Pero, desde este incidente, desde este rollo de los Stahlhelm y demás, los comunistas van a odiar profundamente a los socialfascistas, a los socialistas. Va a haber un profundísimo odio entre comunistas y socialistas. O sea, los comunistas no van a olvidar ni los alemanes, ni los rusos, ni los españoles, ni ningún comunista va a olvidar que los socialistas alemanes, pero sí socialistas, azuzaron a las manás de lobo del Stahlhelm contra sus hermanos del movimiento obrero. Esto va a provocar un odio a muerte y en los próximos 20 años se van a estar matando. Y por cierto, los comunistas van a armarla un día sí, otro día también en la República de Weimar. Ver una serie estupenda que se llama Babylon Berlin, sobre todo la temporada 1, que os la recomiendo. Al final luego harán las paces, ya se encargará Hitler de que hagan las paces. Justamente en el 34 hicieron las paces. Y justamente es que esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar en Asturias, en la República de Asturias, en 1934. En Asturias y en Cataluña y en toda la República. Justamente esto. Cuando veamos el tema de la República vamos a volver aquí. Y os voy a recordar exactamente esta diapositiva. Bien, pues entonces eso es lo que ha pasado en Alemania. Por lo cual las noticias que llegan a España desde Alemania son chungas, cosa mala. Pero es que éramos muy superior a la abuela, esa frase ya la he dicho 3 veces. Es que están haciendo un país nuevo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Esta es la bandera de la URSS, con la O y el martillo. Y la estrella no es roja, pero como si lo fuera. Y esta URSS, esta Rusia, después de que ganen la guerra civil, va a ser una potencia tremenda. De pronto en el mundo hay una potencia comunista fortísima. O sea, el comunismo ya no es solo una cosa que escribió Marx y esas cosas. No. Es algo real. Estamos hablando de una potencia tremenda. Ya no es solo marxista, ya es leninista. Lo que pasa es que Lenin va a morir bastante pronto, Trotsky se va a quitar de en medio, con la cuenta que le trae, y el que va a gobernar va a ser Stalin. Ya lo veremos. Por cierto, ya en 1919, con Lenin vivo, se empieza a reunir la Tercera Internacional. ¿Qué es la Internacional? Pues desde el mismo Moscú, el PQS quiere organizar a todos los partidos comunistas de Europa para extender la revolución, para coordinar la revolución. La Tercera Internacional. O Internacional Comunista, y de ahí su nombre, Cominter. Es la tercera. Es la Tercera Internacional, la Internacional Comunista. Antes era Asociación Internacional de Trabajadores. Tiene que ver con la AIT que vimos antes. Pero antes era la Internacional Socialista. Y ahora se le llama la Internacional Comunista.
y como es inter de internacional y com de comunista. Y se le escribe así, con K, la Cominter. Para cualquier persona de derechas de Europa, esto de la Cominter es el demonio. Ya, el coco. O sea, los burgueses no duermen por las noches pensando que les pueda aparecer esta gente de la Cominter. Mirad el cartel, esto es la Torre Eiffel de París, esta es la Catedral de Colonia, estos son los minaretes de Santa Sofía en Estambul, siendo Europa entera se va a levantar y va a ser comunista, dirigida, cuidado, y esto no lo olvidéis nunca, por el Partido Comunista de la Unión Soviética. El que está detrás de todo esto es la Unión Soviética. Con la V de Victoria, ¿no? Aquí veis la V. Cuando se reunió esta internacional socialista, comunista, perdón, esta internacional comunista, fueron invitados todos los países, todas las fuerzas de izquierda de los distintos países europeos y también las españolas. Directamente la CNT dijo que no hablar. La CNT relacionarse con comunistas, anarquistas y marxistas, nunca. Además, recordad que lo que más le gusta a los anarquistas es la libertad. Y me parece a mí que aquí como que libertad no. El punto fuerte de la Unión Soviética me parece que no es la libertad, justamente, ¿eh? Entonces los anarquistas ni locos. Los anarquistas ni locos se van a unir a la Internacional Comunista. El PSOE, yo creo recordar que el PSOE sí mandó algunos, a nivel personal sí que mandó algunos afiliados para ver cómo era, pero cuando llegaron allí vieron el mal rollo, el rollo del totalitarismo, ¿eh? El rollo del totalitarismo marxista llevado a cabo de forma chunga, ¿eh? Y vieron las matanzas que están haciendo esta gente. Una cosa, la primera gran matanza de la NKVD, digamos, de la policía política de Lenin, es de anarquistas. ¿Eh? Entonces, cuando llegue el PSOE y huela esto, el PSOE dice, mira, no, tampoco. Otro día, ¿vale? El PSOE también dijo que no. O sea, ni de los grandes partidos, los dos grandes partidos, no. Las dos grandes organizaciones obreras de España, el Partido Socialista Obrero Español y la Confederación Nacional de Trabajadores dijeron que no. Pero, una rama del PSOE, una rama se desgajó del PSOE, una rama muy pequeñita, muy poca gente, ¿eh? Muy poquita gente, y de esta rama del PSOE fundaron otro partido distinto, el Partido Comunista de España, el PC. El PC. Y el PC sí se afilió en 1921 a la Internacional Comunista. Sí, son muy pocos, pero sí están metidos con la Internacional Comunista. Cuidado, cuando te metes en la Internacional Comunista, quedas totalmente bajo el control de Moscú, ¿eh? Cuidado, esta es una organización que se lleva desde Moscú. No hay que engañarse, ¿no? Sí, están defendiendo la democracia en el mundo, cuéntame otra. Son muy pocos, pero cuidado, los comunistas se caracterizan por su buena organización, por su buena disciplina y por su excelente propaganda. O sea, estos 4 monos comunistas que va a haber, 4 monos, ¿eh? Están todos en Madrid, por cierto, van a dar mucha guerra y se van a hacer muy visibles. O sea, el Partido Comunista Español, para lo chico que es, llama mucho la atención y va a ser muy visible. Ya lo veremos. Pero esto aparece en 1921. Por ahora son 4 monos. Ni el PSOE ni la CNT quisieron saber nada de la Internacional Comunista. Y hicieron bien. Y más todavía cuando llegue este chaval. ¿Eh? Y más todavía cuando muera Lenin, que Lenin creo que fuera un angelito, ¿eh? Lenin ya tenía sus cositas, ¿eh? Sus sombras, bastantes sombras. Pero es que el que viene después, es este. Esto es esta es la primera foto que tenemos de él de joven, pero esta es la imagen. Este es Stalin. Joseph Vissarionovich Dugashvili. Stalin. Stalin significa acero. Y este es el que va a transformar a la Unión Soviética y la Revolución Rusa en un estado totalitario, siniestro, y digo siniestro, de lo más chungo, con un culto a la personalidad centrado en él
y de lo más chungo que te puedes imaginar. Este tío va a aplicar los principios marxistas de la economía planificada y todas esas cosas, y el totalitarismo a marcha martillo, con una represión feroz. O sea, es de las dictaduras más feroces que ustedes se pueden imaginar. Que ustedes se pueden imaginar. Dice, en el siglo XX siempre se dice, no, es que está Hitler, oye, también. Otro que también. ¿Quién era más terrible? Hombre, el rollo del holocausto y esas cosas que Hitler. Que Hitler también. A mí había que echarle de comer al tío. Pero este no le va muy atrás, ¿eh? Luego hay otro por ahí que se llama Mao, que tampoco es un angelito, y Pol Pot, y Pinochet, y Franco. Bueno, pero lo que pasa es que Franco compara con esta liga. Esto es la primera división. No es que digo la primera división. Esta es la Champions del horror, ¿no? Hitler, son las Champions del horror. Franco es segunda división B. Que lo intenta, pero no está a su altura, por mucho que lo intente. Va a tener un gran papel Stalin en la historia de España. Esto es la Puerta del Sol de Madrid, ¿eh? Así que ya lo veremos. La verdad es que el mundo que se está formando es un mundo chungo, ¿eh? ¿Os acordáis que lo de la paz de Vergara, cuando solucionaron una guerra dándose un abrazo sin fusilar a nadie, cada uno se va a su casa, esas cosas? Eso lo dice esto aquí en 1920 y se mueren todos de risa. Ciertamente, la burguesía de España y de Europa, no solo la de España, es que esto, la de toda Europa, está aterrorizada por las ideas de la Revolución Rusa, por la subida al poder de Stalin, por la aparición de la Internacional Comunista. Vale, pero hay algo en España que va a darle más quebraderos de cabeza y mira, justamente va en la dirección contraria. Y tiene que ver con este tío, Salvador Seguí, al que todo el mundo le llamaba el Noy del Sucre, de Barcelona, de la CNT. Y una cosa, la CNT sabía que los anarquistas, acordáis que se dedicaban, bueno, pues hacían su revolución. Perdón, no los anarquistas. Una parte de los anarquistas, o mejor dicho, una pequeña parte de los anarquistas se dedicaba al terrorismo y a eso. Acordaros que habían matado a Canalejas, que habían matado a Cánovas, habían puesto la bomba del Liceo, habían matado a Arsenio Martínez Campos. Pues bien, ese carácter ultrarrevolucionario de los anarquistas se va a mitigar un poquito por la labor de Salvador Seguí, que lo que se va a dedicar es a la reivindicación. Menos revolución y más reivindicación. Y esta madurez de estos sindicatos anarquistas y de la labor de las huelgas y de la reivindicación va a dar sus frutos y a la larga va a asustar más a la burguesía española que todas las tonterías de la Revolución Rusa y la Comintern. A las anarquistas les gustan mucho las empresas de alta tecnología. Siempre les ha gustado muchísimo la alta tecnología. Y por eso, cuando llegó a la hora de montar una buena huelga, para demostrar la fuerza de este sindicato, de esta organización, se buscó a la canadiense. La canadiense era una compañía americana que se encargaba de la producción de electricidad de todas las grandes, tenían centrales eléctricas que producían electricidad para Barcelona. Y pagaban unos sueldos de porquería y entonces le montaron una huelga de padre y muy, señor mío, una huelga que duró, me parece, 40 y tantos días, ¿eh? Cuidado con un obrero en huelga, no cobra. No entra ni un duro en su casa. Y la empresa se puso dura y dice, no, os voy a matar de hambre. ¿No queréis trabajar? Pero no vais a comer. Pero aquí es donde intervino la organización de la CNT. Se ayudaron entre todos, los tíos de la CNT se ayudaron, les pagaban, les daban ayuda para que pudieran comer esas cosas y mantener la huelga. Dejaron a Barcelona sin electricidad, pero dejaron a Barcelona sin electricidad más de un mes, ¿eh? Y al final, la canadiense tuvo que ceder y la huelga de la canadiense fue un éxito tremendo de la CNT y del NOI del Sucre. Y la demostración de que no solo hay que expresar la revolución, que la reivindicación da sus frutos, que tú puedes doblegar una gran empresa por medio de la reivindicación, que la reivindicación, sobre todo cuando tienes detrás una gran organización, es una fuerza tremenda, es una fuerza tremenda. ¿Podrías decirme entonces, Pablo, que los anarquistas de la CNT van a dejar los malos rollos del terrorismo y sus ideas revolucionarias y todas esas cosas para dedicarse a la reivindicación, a hacer huelga
y a mejorar las condiciones de los trabajadores en firme. Pues habría sido bonito, sí. Habría sido bonito, pero va a ser que no. Esta es una de las manifestaciones de la huelga del Cananiense. Está en la Rambla de las Flores, del Monumento a Colón, en Barcelona. Pues va a ser que no. ¿Por qué? Porque aquí donde la burguesía y el gobierno de Eduardo Dato, apoyado por la propia burguesía catalana, la Lliga y todas esas cosas, cuidado, están detrás de todo esto, van a recurrir a este personaje siniestro, que es el gobernador civil de Barcelona, Martín Anido, un personaje siniestro, y se van a dedicar a la guerra sucia. ¿Qué es la guerra sucia? Cuando el gobierno se dedica a asesinar gente. O sea, el gobierno da orden a la policía para que se dedique al pistolerismo, para que se dediquen a asesinar a los líderes de los movimientos sindicales. Y Pablo, pero espera, ¿cómo que asesinar? ¿Y los derechos fundamentales? No, asesinar. Eso se llama guerra sucia. Lamento deciros que no es la última vez que va a salir. Yo me acuerdo, vamos, me acuerdo. Ya lo veremos, la guerra sucia no es algo que esté tan lejos en la historia de España. Una de las cosas que aplicaban es la ley de fugas. Tú arrestas al que sea, te lo llevas al campo y dice, corre, lo sueltas, hay una explanada y dice, corre, ¿cómo que corra? Corre. Y cuando el tío sale corriendo le pegas un tiro y pones en el informe que lo has disparado contra él porque se estaba escapando. La ley de fugas dice que a los presos que se escapan se les puede disparar. Pues entonces ellos mismos te echaban a correr para poder dispararte. Y esto lo dice este personaje literalmente siniestro de la historia de España, que es el gobernador civil Martín Anido. Y el primero que asesinaron fue a Arnoy de Sucre. Es decir, si había una posibilidad de que la CNT dejara la violencia, dejara el terrorismo, dejara sus rollos mesiánicos y revolucionarios en favor de una reivindicación más medida o comedida, pues se acabó a tiros. Se acabó a tiros. Y si querían tiros, pues tiros. ¿Cuál fue la respuesta de los anarquistas? Pues iba don Eduardo Dato en su coche y se le acercó una moto con dos tíos y le volaron, vamos, le metieron 20 balas en el coche. Y Eduardo Dato fue asesinado en 1921. Es decir, que la viñeta tiene una mala leche de cuidado. Es decir, que si tú no querías terrorismo, ahora vas a tener terrorismo a punta pala. Vas a tener terrorismo a punta pala. Y la CNT se va a volver mucho más dura y va a haber atentados terroristas todos los días y bombas, y a Barcelona le van a llamar la ciudad de las bombas. Es decir, ese sueño de una reivindicación pacífica, además se va a ir a tomar viento. Además, es que no les dejan. ¿Para qué me sirve a mí montar una huelga pacífica si luego van a venir dos pistoleros por orden del gobernador civil y de don Eduardo Dato, por cierto, a pegarme dos tiros? Pues asesinaron a Eduardo Dato y ya van unos cuantos, Mirale, el coche se lo dejaron, bueno. Han matado a Prí, han matado a Cánova, han matado a Canaleja, a Arsenio Martínez Campos, no nos olvidemos, a Dato, y ya veremos que hay unos cuantos más que van a caer también. Este sistema que montó Cánovas, que está sobreviviendo a duras penas en este siglo XX, con un montón de problemas. Os recuerdo que, por un lado, los partidos dinásticos están totalmente corruptos, ya no representan a nadie, no tienen ideología, no se hacen oposición. Las fuerzas de oposición están totalmente marginadas y no pueden gobernar. Las fuerzas del movimiento obrero son cada vez más fuertes, especialmente los sindicatos. Y encima, como está usando la guerra sucia, lo único que consigue es más terrorismo y más violencia. Y encima hay una crisis económica. Os recuerdo que hay una pequeña crisis económica en 1900, hasta 1922. Y encima España, ¿recordáis el chollo ese de la neutralidad que no funciona? Y encima tenemos un rey que, en vez de reinar, se dedica a meterse en política, y cada vez que abre la boca es para echar más cosas a perder, especialmente con ese vínculo siniestro que tiene con los militares y ese carácter siniestro que están tomando los militares en África, cuidado, no hay que olvidarlo, ese ejército de África muy efectivo,
muy bien preparado militarmente, pero con unas ideas políticas de lo más reaccionarias que se está formando en África. O sea, ya había fuerzas de sobra para cargarse el sistema, ¿no? De sobra. Pero el golpe final va a venir de Marruecos. El golpe final va a venir de la guerra de Marruecos y va a ser el tremendo desastre, el desastre anual de 1921. Pero de eso hablaremos en el siguiente vídeo. Pues nada, jóvenes, nos vemos.